Bien, ¿cuántos están contentos de estar acá? Amén. ¿Están contentos ahí? Manuel, cuando estaba ministrando, el pastor recién recordaba cuánto Dios nos ama. Yo creo que eso es un motivo más que suficiente para estar contentos. Independiente de lo que podamos estar atravesando, lo que podamos estar pasando, Dios sigue siendo bueno. Ya no depende de nuestras circunstancias. Dios sigue siendo fiel. No depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Así que alegría, alegría, las caritas. Damos la bienvenida a los que quizás están por primera vez acá. Son bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, vamos a dar inicio al tema. Ya tenemos una pequeña actividad al terminar el culto, así que no se vaya, no se la pierda. Y vamos a ir a lo importante. ¿Quién viene con un corazón dispuesto a escuchar una palabra del Señor? Amén. Bien, quiero que me acompañe, iglesia, en las pantallas igual va a salir, pero si tiene su Biblia, su celular, al libro de Miqueas, Antiguo Testamento, profeta menor, Miqueas capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versos. Voy a leer yo la versión TLA, traducción lenguaje actual. Ahí en las pantallas va a estar la Reina Valera, así que por si nota algo distinto, no se asuste. ¿Bien? ¿Están conmigo, sí? Ok, comenzamos entonces. Dice acá, bueno, el encabezado: pleito de Dios contra Israel. Israelitas, prestemos atención, nuestro Dios tiene un pleito contra nosotros. Ya eso es aterrador, que Dios tenga un pleito contigo, en este caso con Israel. Y dice, y ahora mismo está presentando su acusación. Esto es lo que Dios nos dice. Y comienza Miqueas: pueblo mío, tengo una queja contra ti y espero que te defiendas. Llama como testigos a tu favor a las montañas y a las colinas y pídeles que escuchen tu defensa. Pero antes quiero que me digas, signo de pregunta abre, ¿en qué te he perjudicado? Dios le pregunta a los israelitas. Dios te pregunta en esta mañana a ti, ¿en qué te he perjudicado? ¿En qué te he ofendido? Yo cuando empecé a armar esto, leí esas dos preguntas y me empecé a hundir de a poco. Verso 4, recuerda, Dios hablando, que yo te di libertad. Yo fui quien te sacó de Egipto, país donde eras esclavo. Yo envié a Moisés, a Aarón y María para que te sacaran de allí. Y ahora vamos al verso 5, que el encabezado acá dice lo que Dios espera de su pueblo. Lo que Dios espera de ti. Lo que Dios espera de mí. Recuerda también, pueblo mío, que Balac, rey de Moab, tenía pensado hacerte daño, pero que Balaam, hijo de Beor, te bendijo en mi nombre. No olvides tampoco lo que ocurrió cuando pasaste de Sittim a Gilgal. Reconoce que yo fui quien te salvó. Ustedes, israelitas, se defienden diciendo: Altísimo Dios y Rey, esto es el pueblo, se defiende de acuerdo a lo que Dios les dice. Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de un año, pero no es lo que quieres. Podemos ofrecerte 1000 carneros, dice acá, o 10.000 litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados. Y el verso 8, ese es lo que nos vamos a fundamentar en la palabra de hoy. Dice, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer
y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Nosotros servimos a un Dios simple. Tú y yo somos los que complicamos las cosas. Mire lo que dice Dios acá. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros. Que sean bondadosos con los más débiles. Y que lo adoren como su único Dios. En la Reina Valera, que es la que está en pantalla, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y pide de Jehová de ti solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Oremos para comenzar este mensaje. Padre amado, gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias por las vidas de hombres y mujeres y niños que están acá en este lugar con un corazón dispuesto a escuchar una palabra de parte de ti. Gracias porque nos regalas un día más de aprovechar, de disfrutar, de celebrarte a ti. Gracias por lo que nos vas a hablar, Señor. Te pido que ayudes a que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que nos vas a hablar. Que todo problema, toda distracción, toda actividad que tengamos que hacer luego de la reunión no nos distraiga, Señor. Que en estos minutos podamos estar conectados a lo que tú quieres hablarnos. Por favor, Dios, pon sabiduría, pon gracia en mi vida para hablar, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permiso. Bien. Entonces, libro de Miqueas, contexto muy breve, histórico. Miqueas, profeta menor. En ese tiempo, bueno, el libro de Miqueas se trata de un juicio, ¿ya?, de Dios contra el pueblo de Israel, porque era un pueblo fiel, obediente. No, es sarcástico eso. Porque era un pueblo infiel, porque era un pueblo desobediente. Si usted lee el libro de Miqueas, tiene 7 capítulos, no se va a demorar más de 15 minutos en leer. Se va a dar cuenta cómo actuaba ese pueblo. Se aprovechaba de los débiles, sacaba ganancias quitándole al otro, profetizaban pidiendo dinero. A ese pueblo Miqueas le está hablando. Y lo más tremendo es que este libro, como le indiqué, profetiza un juicio contra el pueblo de Israel, pero también profetiza una esperanza para el pueblo. Qué hermoso es Dios. Aun cuando nos confronta y nos duele, siempre también va con una palabra de esperanza para tu vida y para mi vida. Miqueas vivió aproximadamente en la misma época que el profeta Isaías. Uno era del lado sur y otro del norte. Entonces, ese es el contexto. El pueblo pregunta: ¿en qué han fallado? ¿Qué he hecho? Le pregunta el pueblo a Dios. Y Dios, como no anda con rodeos, tira toda, como diríamos en buen chileno, la carrocería, la evidencia. Esto han hecho. Y esto he hecho yo. Y es tremendo como en el verso 3, que esto me conmovió. Dios le pregunta al pueblo: ¿qué he hecho yo? ¿En qué te he fallado? Ahí está en la pantalla. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Y en el verso 8, en el que nos vamos a enfocar,
Dios responde recordando que ya hace varios años atrás, hace tiempo atrás, en el verso 8, Mati, si me puede ayudar porfa en la pantalla, Dios le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios ya le había dicho al pueblo lo que era bueno. En el libro de Deuteronomio, me parece, capítulo 10, Dios le dice al pueblo qué es lo que es bueno. Pero ellos le preguntaban de nuevo. ¿Te parece conocido eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado algo? Nos ha dicho lo que es bueno, lo que tenemos que decidir, y nosotros lo hacemos a nuestra manera. Y después nos quejamos. Durante la semana hablaba en un discipulado de ese tema, a la manera de Dios. Aunque nos duela, aunque nos moleste, pero a la manera de Dios es lo mejor. Entonces, nos damos cuenta en el verso 8 cuando Dios les dice: ya les he dicho, que ellos habían ignorado esas indicaciones, esas instrucciones. Y me parece tremendo que en el verso 6, si es que me pueden ayudar ahí en la pantalla, cuando dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. Y acá en la versión que leí yo, dice: ¿cómo podemos presentarte ante ti? Podemos ofrecerte terneros de 1 año, pero no es lo que quieres. Es decir, como que empiezan a jugar con Dios. Te ofrezco esto, pero tú no lo quieres. Te ofrezco esto otro, pero tú tampoco lo quieres. Es decir, como que querían comprar el perdón de Dios con algo que estaban haciendo. Y hay algo tremendo, porque acá nos damos cuenta que el pueblo, y lamentablemente hoy en día hay mucha gente que no vino hoy así. El pueblo quería comprar el perdón de Dios, pero no querían ser transformados. Es decir: no, Dios, si yo voy a la iglesia todos los domingos, yo ofrendo, yo diezmo, yo asisto en los grupos de vida, yo voy al discipulado, pero no quiero ser transformado. Déjame así como estoy nomás. No quiero perdonar a ese que me hizo eso. No quiero volver a hablar con ese que me hizo daño. Ni me lo pidas, por favor, porque no te voy a obedecer. Eso es lo que pasa por nuestra mente muchas veces. Centrémonos en Miqueas 8:6. Perdón, 6:8. Pero ya Dios les ha dicho lo que es mejor que puedan hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Es tremendo porque Miqueas 8:6 conecta nuestra fe con nuestras acciones. Es decir, andar humildemente con Dios, con alguien que no vemos, eso es fe. Y nos pide amar a la misericordia. Nos pide ser justos, lo práctico, las acciones. Y también conecta nuestra atención a los necesitados con nuestro caminar con Dios. Es decir, ser justos, amar misericordia. Para hacer eso tenemos que estar conectados con Dios. Y comencemos a desglosar un poquito este verso 8. En la versión que pusieron ahí en la pantalla, el verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Habla de lo que es bueno, lo que Dios dice que es bueno. No lo que la política dice que es bueno, no lo que nuestro país dice que es bueno, no lo que la mayoría dice que es bueno. No, lo que Dios dice que es bueno.
Y yo creo que estamos de acuerdo que en la actualidad, en cualquier lugar del mundo, lo que es bueno para el mundo está muy lejos de ser bueno para lo que es de Dios. La palabra lo dice. Llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces no permitamos, iglesia, por favor, que la mayoría determine lo que tiene que ser bueno. Dios ya ha establecido eso. Tú y yo ya sabemos qué es lo que es bueno. Que la mayoría no te trate de convencer, aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan. Porque muchas veces hay como que nos topan la fibra cuando podemos ganar algo con cambiarnos de opinión. Dios nos ayude, iglesia, a estar firmes en estos tiempos donde nada va a ir mejorando espiritualmente hablando, en el sentido de que todo se va a ir alejando de lo que Dios dice que es bueno, en lo natural. Y es ahí donde más necesitamos estar firmes. Yo soy profesor de educación física, trabajo en un colegio, y créame que es una lucha diaria trabajar con niños y no transar lo que quizás mis colegas le quieren enseñar, que va en contra de lo que yo creo y de lo que dice la palabra. Y tú quizás en tu trabajo vives lo mismo de una manera distinta, o en tu casa, o en tu universidad. Entonces estamos expuestos cada día a permanecer y a que nuestra convicción siga estando en lo que Dios dice que es bueno. Miqueas habla de parte de Dios al pueblo de Israel y hoy te habla a ti y a mí con 3 peticiones. ¿Se acuerdan cuáles eran? Hacer justicia, ser justos, amar la misericordia o ser bondadosos con los más débiles, como lo leímos en otra versión, y andar humildemente con Dios o humillarte delante de Dios como ante tu Dios, como está la versión Reina Valera. Vamos a partir de atrás para adelante y ahora lo va a entender. Andar humildemente con tu Dios o humillarte ante tu Dios. Iglesia, caminar humildemente con Dios es la base para poder amar la misericordia y para poder hacer justicia o ser justos. Yo no puedo hacer justicia o ser justos si no ando humildemente con Dios, si no camino humildemente con Dios. Yo no puedo amar la misericordia, ayudar a alguien sin intención de que me devuelvan lo mismo o más. No, con un corazón misericordioso. No puedo hacer eso si es que no camino humildemente con Dios. Entonces esta es la base. Andar humildemente con Dios o humillarte ante tu Dios, como dice otra versión. Es decir, debido a lo que Dios ha hecho, nosotros invertimos plenamente nuestro tiempo y nuestra vida en sanar o en ayudar al mundo que nos rodea a través de la misericordia y la justicia. El día viernes estuvimos acá, nos reunimos con los jóvenes después de mucho tiempo de manera presencial. Dios nos regaló un hermoso tiempo y un joven que habló dijo algo que es relacionado a esto, que quizás en nuestro trabajo o en el lugar que Dios nos ha puesto no es necesario que le prediquemos a alguien. Ojo, y eso no es malo, es bueno también, pero quizás no todos tienen la personalidad o el carácter para hacerlo, pero sí podemos mostrar algo distinto en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en lo que hablamos. En cuando están hablando de un chisme, nosotros no meternos ahí y alejarnos. Entonces cultivamos nuestro caminar
con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para ayudar al mundo a través de la misericordia y la justicia. Ahora, cuando hablamos de caminar, la palabra caminar se utiliza muy a menudo en la Biblia. Usted me imagino que la ha escuchado miles de veces. Por ejemplo, en Deuteronomio hay varias referencias que el caminar lo relacionan con el camino del Señor, con caminar con el Señor. Varios salmos se refieren a un caminar irreprochable. En Primera de Juan nos anima a caminar en la luz. Es decir, ahí está la palabra caminar. Y esta imagen poética que nos habla Miqueas nos da a entender una relación cómoda en la presencia de Dios y una vida que se ajusta a ese camino para que tú y yo podamos caminar. Tiene que haber una relación. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Invertir ese tiempo, porque no es perder ese tiempo. Muchas veces decimos, no, es que hoy día no alcancé a orar, no alcancé a leer la Biblia, pero alcancé a hacer todo lo demás. Invertir. Martín Lutero decía que estaba preocupado, estoy parafraseando, porque no, o mejor dicho, él lo dijo de esta manera: voy a orar 3 horas al día para que Dios me ayude a hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Es lo mismo que decimos nosotros? ¿O decimos no alcancé a orar? A mí también me pasa, iglesia. Luego tomo la palabra humildemente, adverbio humildemente. ¿Qué quiere decir? Algo que nos aleja tremendamente de la arrogancia, el ego y el orgullo que hay en nuestra vida. De querer ser siempre los mejores. De querer ser siempre aceptados donde estemos. De querer llamar la atención. Cuando hablamos de humildemente, hablamos de alguien que nunca le va a reprochar algo a Dios. Si quiere consultar, va a dar por hecho que lo que Dios está diciendo es lo que es lo mejor para nuestra vida. Y el que anda humildemente también, de una u otra forma, acepta los dones que Dios ha puesto. Acepta los dones que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida. Porque yo veo acá a hombres y mujeres llenos de dones que Dios ha puesto. Y para el que pensaba que no tenía dones, ahí tiene una buena noticia. Dios ha puesto dones en tu vida. Y tienes que utilizarlos. Eso es lo más importante. No quedarnos con que tenemos dones, sino que los utilicemos para su gloria. Vamos a la segunda petición la segunda cosa que nos pide Dios. Amar misericordia, dice ahí, la versión Reina Valera. Amar misericordia, iglesia, es que lo íntimo sea reflejado en lo externo. Hay versiones que dice amar la compasión, ser bondadoso con los más débiles. Es más que dar bienes a alguien, que también es bueno, es darse a uno mismo. Amar misericordia. ¿Quién se entregó a sí mismo por nosotros? Jesús.
Dios desea que amemos la misericordia, pero vuelvo a repetir, no podemos amar misericordia sin antes andar humildemente con Él. Esta palabra en hebreo es vacilaciones, que puede usarse para referirse a la bondad amorosa de Dios hacia nosotros. Ahora, es interesante cuando observamos que Dios quiere que nos sintamos atraídos por la misericordia y que tengamos compasión por los necesitados, porque no es algo fácil. Porque tener misericordia con alguien que amas no es difícil. Yo quizás puedo tener misericordia con mi esposa, con mi hijo, con mis padres, porque los amo, a usted igual. Pero cuando Dios nos pide amar la misericordia con alguien que quizás a nuestro criterio no lo merece, wow, ahí somos probados. Y ahí es donde Dios quiere que amemos la misericordia. Lo más fácil es que cuando nos pasan esas situaciones, es que nuestros corazones se endurezcan y nuestra mente juzgue. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Por qué me está pidiendo esto? Le pedimos explicaciones a Dios nosotros, como el pueblo ahí. ¿En qué te he fallado? O te ofrecemos esto pero no te gusta. Amar misericordia. Amar misericordia con la misma misericordia que Dios tuvo contigo y conmigo cuando más lo necesitamos. Cuando tuvimos ese encuentro con Jesucristo, alguien nos amó con misericordia, porque ni tú ni yo lo merecíamos. Hay miles de testimonios acá, historias que podemos estar todo el día contando, que humanamente decimos, no, yo no merezco misericordia, pero Dios la tuvo. Dios la tuvo contigo y conmigo. Y es por eso que es tan importante que busquemos ser como su Hijo Jesucristo a diario, para poder cumplir con esto que Dios nos pide. Andar humildemente con Él, amar misericordia. Me acuerdo en este momento cuando Jesús estaba en la última cena y le lava los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan o no? ¿Y cuál fue el suceso siguiente de eso? Uno de sus discípulos lo entrega. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas lo iba a entregar? Sí sabía, pero fue misericordioso igual. Amó la misericordia. Y vamos a la tercera. Ser justo, hacer justicia. Y ahí es tremendo, es como tragicómico, porque dice, ¿y qué pide Jehová? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, así como solamente hacer justicia. No es tan complicado. Esa interpretación le doy yo. Sí, solamente hace eso, sí. Una persona justa, iglesia, es aquella que da a quien lo que merece y no hace acepción de personas. Tú y yo servimos a un Dios justo, que no hace acepción de personas. Hasta la persona que usted cree y que yo crea que no se merece el perdón de Dios, Dios la puede perdonar, porque no hace acepción de personas.
No lo hizo contigo, no lo hizo conmigo y no lo va a hacer con alguien que quiera entregarle su vida. Para Él todas las personas son iguales para una persona justa. Es hacer lo que Dios dice que es justo. Volvemos a lo mismo. No aprovecharnos desde el valido, como lo hacía el pueblo de Israel. No hacer con la gente lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ni a nuestra familia. Y a menudo la justicia la llevamos quizás principalmente a un ámbito político, económico, judicial. La justicia de nuestro país, extraordinaria. Ríase conmigo, por favor. Deja mucho que desear. Por eso que acá cuando Dios habla, cuando Miqueas habla por parte de Dios, habla de la justicia de Dios. No la justicia que podemos ver o que alguien nos puede enseñar en nuestra nación, un político o alguien de distinto índole. Ahora, le hago una pregunta y respóndasela a usted en la interna. ¿Cómo he hecho justicia esta última semana? ¿He hecho justicia? Todo un minutito. Acuérdese qué hizo en la semana. No es que no se me dio una oportunidad, no. Dios siempre pone una ocasión, una oportunidad para que podamos mostrar lo justos que Él quiere que seamos. Nuestra definición de justicia puede ser crear un mundo en el que todas las personas, donde estamos tú y yo, tengan las mismas oportunidades de desarrollar plenamente los dones que Dios ha puesto en ellas. Ahora, estaba leyendo, buscando, y anoté algo que me pareció bastante interesante respecto a esto, a la justicia. Y es que nosotros podemos hacer justicia también desarrollando a la persona que tienes al lado, o a la persona con la que tú te relacionas en cualquier lugar. ¿Qué está hablando, hermano Félix? ¿Qué significa esto? Significa que no nos limitamos a dar cosas para satisfacer una necesidad, quizás, sino que ayudamos a la gente a ayudarse a sí misma. ¿Cuántos dicen amén? Ayudamos a la gente a ayudarse a sí misma. Por ejemplo, no nos limitamos a dar a alguien o a darle a la gente, no sé, un pescado, sino que le enseñamos a pescar. No nos limitamos con quizás entregarle una palabra a alguien, sino que le enseñamos a ir a quién le puede dar esa palabra, a ir dónde está esa palabra, a ir al autor de esa palabra. Es decir, potenciamos a nuestros pares. En nuestra vida diaria, iglesia, todos tenemos una oportunidad de hacer justicia con acciones que ayuden a las personas a ayudarse a sí mismos. Quizás nunca se había dado cuenta que lo podía hacer, pero ahora lo sabe. Así que es responsable de eso. Yo me lavo las manos ahora como Pilatos. Ahí está. Solamente hacer justicia, es decir, tener una conducta y un estilo de vida que llegue a la medida de la justicia de Dios y que satisfaga el sentido de la justicia que Dios dice que tiene que haber. Me acuerdo cuando
cuando Jesús le declaró a sus discípulos en Mateo capítulo 5, verso 20: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Iglesia, voy terminando. Miqueas, en este mensaje, como dije al inicio, habla de un juicio por lo infiel que había sido el pueblo de Israel, pero habla de una esperanza. El Evangelio de Jesucristo, quizás podemos decir que es lo mismo, dependiendo de qué lugar estés tú. Para el que no quiere aceptar a Jesucristo, es un juicio. Para el que lo quiere aceptar y servir, es una esperanza. Entonces, las palabras de Miqueas, Dios las habla a tu vida esta mañana. Iglesia, es sencillo. Tienen que ser justos, tienen que amar la misericordia y tienen que caminar humildemente conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a que Miqueas 6:8 se haga práctica en nuestra vida durante este año y todo lo que viene? Ponga su mano en su corazón, por favor. Ya estoy terminando. Repita conmigo: voy a hacer práctica en mi vida Miqueas 6:8. Repita estos segundos. Tengo mucho para entregar de lo que Dios me dio. Y lo último, no voy a seguir ignorando el llamado de Dios. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno. Porque siempre cuando nos confrontas, Señor, cuando nos redarguyes, es tan especial porque también vienen palabras de esperanza de parte de ti. Gracias por recordarnos qué es lo que nos pides. Gracias por recordarnos estos 3 aspectos que quizás no los habíamos considerado en nuestra vida, o que los habíamos considerado pero los habíamos olvidado, o los habíamos dejado de practicar. Gracias porque eres bueno. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a nuestros espíritus, que no solamente la escuchemos, sino que ayúdanos a digerirla, ayúdanos a hacerla nuestra y ayúdanos a vivirla, Señor. Que en el lugar que estemos, que tú nos coloques, Señor, en nuestro hogar, con amigos, en la universidad, en el trabajo, en el hospital, podamos ser personas justas, podamos amar la misericordia, pero por sobre todas las cosas, que podamos caminar humildemente contigo. Te agradecemos, Señor, este tiempo. Bendigo la vida de todos los que están acá, Señor, sus corazones, todo lo que puedan estar atravesando, todo lo que puedan estar viviendo, que se refugien en ti, Señor, que corran a tus brazos, Señor, que en ti encuentren la respuesta que necesitan. Solo tú, Señor, nos puedes levantar de la situación que podamos estar viviendo. Gracias por las palabras de esperanza que llenan nuestra vida.
Oh bendito Rey, te damos la gloria, la honra, Señor, y el honor solo a ti. Gracias por esta hermosa fiesta que pudimos celebrarte el día de hoy. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Y le da un fuerte aplauso, a nuestro Dios.